Tablas sin procesadores de texto. ¿Qué es una tabla en Word? Una tabla en Word es un recuadro rectangular visible o invisible que permite que se le inserte dentro de ella textos, otras tablas, celdas, imágenes, etc. Las tablas permiten darle un formato determinado a un documento. Se utilizan en páginas web, documentos de Word y documentos de texto en general. ¿Para qué sirve? Las tablas de Word son una manera rápida y fácil de organizar y ajustar columnas de texto y números. Las tablas son una alternativa al uso de tabulaciones, además que se le pueden utilizar con fines diferentes. Básicamente, sirve para ordenar el diseño de un documento. Las tablas proporcionan una manera conveniente de agrupar párrafos lado a lado y de organizar el texto lateral que se relaciona con los gráficos en una página. Las tablas se pueden usar para organizar información en documentos de datos que se combinan para crear cartas modelo, etiquetas postales y otros documentos. Al agregar bordes y sombra a una tabla, se pueden crear varios tipos de fichas. Para boletines informativos y folletos se pueden crear interesantes diseños de página con columnas de texto lado a lado y gráficos. Insertar una tabla. En Microsoft Office Word se puede insertar una tabla eligiendo un diseño entre varias tablas con formato previo o seleccionando el número de filas y columnas deseadas. Se puede insertar una tabla en un documento o bien insertar una tabla dentro de otra para crear una tabla más compleja. Usar plantillas de tabla. Puede utilizar plantillas de tabla para insertar tablas basadas en una galería de tablas con formato previo. Las plantillas de tabla contienen datos de ejemplo para ayudar a visualizar el aspecto que tendrá la tabla cuando se agreguen los datos. Para agregar una plantilla en la tabla, se deben seguir estos pasos. 1. Haga clic donde desee insertar una tabla. 2. En la ficha Insertar dentro del grupo Tablas, haga clic en Tabla, elija Tablas rápidas y a continuación haga clic en la plantilla que desee usar. Y por último, reemplace los datos incluidos en la plantilla con los datos deseados. Colocar una tabla dentro de otra. Las tablas incluidas dentro de otras tablas se denominan tablas anidadas y se suelen utilizar para diseñar páginas web. Si imagino una página web con una gran tabla que contiene otras tablas con texto y gráficos dentro de distintas celdas de la tabla, se puede distribuir los distintos elementos de la página. Puede insertar una tabla anidada haciendo clic en una celda y a continuación usando cualquiera de los métodos de insertar tablas. O bien, puede dibujar una tabla en el lugar donde desea colocar la tabla anidada. Como nota tenemos que también puede copiar y pegar una tabla existente dentro de otra tabla. Para crear tablas en Word, lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña Insertar, damos clic en Tabla y aquí tenemos tres formas de crear una tabla. La primera es elegir entre estos recuadros el número de columnas y filas que deseamos crear. Por ejemplo, vamos a crear una de 7×4. Damos clic y se nos crea la tabla. La segunda opción es en Insertar tabla. Aquí nos aparece un recuadro donde escribimos el número de columnas y filas que deseamos. Damos clic en aceptar y vemos que se nos crea la tabla. Y la tercera opción es dibujar tabla. Aquí podemos hacer las divisiones de manera sencilla. Para eliminar las tablas, damos clic derecho
y damos clic en eliminar tabla. O también podemos ir a la pestaña presentación, eliminar y eliminar tabla. De igual manera podemos añadir filas y columnas. Como vemos, nos aparece un más. Si damos clic, nos aparece una nueva columna. Y de igual manera con las filas. O también podemos ir a la pestaña presentación y si queremos crear una columna a la izquierda o a la derecha, se nos crea. De igual manera podemos hacer lo mismo con las filas. Podemos insertar una fila arriba o abajo. También podemos combinar las celdas. Por ejemplo, seleccionamos la primera fila y damos clic en combinar celda. De igual manera podemos dividir las celdas y aquí escribimos en este recuadro el número de columnas y filas. Vamos a eliminar la tabla y vamos a insertar una nueva. También podemos, en la pestaña presentación, podemos cambiar el tamaño de las columnas y de las filas. Por ejemplo, podemos aumentar o disminuir el tamaño. Otra opción que tenemos es distribuir filas. Seleccionamos estas 3 filas y si damos clic en distribuir filas, podemos ver que el espacio que ocupaban las 3 filas se distribuyó de manera homogénea. De igual manera tenemos la opción de alinear el texto. Podemos centrarlo a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Y para cambiar el diseño de la tabla, damos clic en la pestaña Diseño, en la flecha, y podemos elegir cualquiera de los diseños que queramos. También tenemos la opción de autoajustar. Damos clic en Presentación y en Autoajustar. Podemos autoajustar la tabla al contenido, a la ventana o al ancho de la columna. Si ajustamos a la ventana, se nos hace una tabla ajustada a la ventana. También podemos ajustar al contenido. Como vemos, se nos hace la tabla del tamaño de las letras de cada celda. Usos de los marcadores. ¿Qué es un marcador? Un marcador es un elemento o una ubicación de un documento que se identifica y se le asigna un nombre para futuras referencias. Es decir, los marcadores son marcas informáticas que nos permiten desplazarnos rápidamente y con precisión de un lugar a otro del documento. Usos de los marcadores. Los marcadores se utilizan para saltar rápidamente a una ubicación específica, crear referencia cruzada, marcar intervalos de página para entradas de índice, entre otros. Puedes crear un enlace a una sección o una página específica dentro de un documento. Los marcadores no están disponibles en hojas de cálculo ni presentaciones de Google. Ejemplos. Para agregar el marcador debo seleccionar el lugar donde yo quiero que se forme ese marcador. Vamos a insertar vínculos y clic en marcador. Tengo que colocar un nombre, voy a poner el nombre de muestra. Y clic en agregar. Ahora voy a buscar otro lugar donde yo quiera mi marcador. En este caso voy a insertar otro aquí. Clic en vínculos, marcadores e inserto el nombre. Y le doy clic en agregar. Una vez que ya haya hecho mis marcadores, puedo revisarlos. Vamos a vínculos, clic en marcadores, selecciono el marcador a donde quiera ir y se desplazará inmediatamente dentro del documento.
Otra forma en la que yo puedo buscar mis marcadores es a través de inicio, clic en buscar, selecciono ir a marcadores y busco entre los diferentes marcadores que tengo y se desplaza. También podemos hacerlo a través de control I. Buscamos de igual forma marcadores y selecciono entre uno de mis marcadores y se desplazará. Uso de los marcadores en Google Docs. Vamos a ver algunas de las utilidades que nos ofrecen los marcadores. A veces podemos estar trabajando con documentos muy extensos y a su vez llevando trabajos colaborativos con nuestros compañeros y nos interesa marcar partes del texto muy bien para encontrarlas fácilmente después o referenciarlos. Para llevar a cabo todo esto, disponemos de los marcadores de Google Docs. Si queremos incluir un nuevo marcador, lo que tenemos que hacer es seleccionar la palabra o el texto que nosotros queramos marcar. Y luego nos vamos al menú Insertar y Marcador. Como lo pueden ver, aparece una marca al lado izquierdo de la línea en la que tenemos la palabra. Vamos a incluir un nuevo marcador para Rosy Flaco. Seleccionamos las palabras, Insertar y Marcador. Una vez creado el marcador, veremos que aparece un cuadro de texto, donde podemos eliminar un marcador y si no lo deseamos, a su vez incluir un enlace. Si damos clic por el texto, se desaparece el cuadro de texto. Vamos a ver ahora en el ejemplo cómo podemos aprovechar la utilidad de los enlaces. Damos clic sobre cualquier lugar del texto y vamos a pulsar Control F. Se nos abre el cuadro de búsqueda de Google Docs. Hemos empezado a buscar por Rosy, con lo cual nos aparecen todos los resultados de nuestro texto que coincide con la búsqueda. En este caso, Rosy. Seleccionamos el texto que nos interesa, en este caso va a ser todo este párrafo, y le damos Insertar Marcador. Ya tenemos nuestro marcador. Ahora lo que vamos a hacer es vincular este marcador con todo el párrafo que conlleva con otra palabra. Para ello buscamos nuestra palabra deseada, elegimos Rosy Flaco, lo seleccionamos y bien, damos clic Insertar enlace o bien a través del menú Insertar enlace y les sale todo esto. El menú desplegable. La primera pestaña que nos aparece es marcadores. Si la desplegamos, vemos los marcadores que hemos predefinido con anterioridad junto con el texto que incorporamos. Damos clic en la segunda, le damos a aplicar y para comprobar si ha funcionado nos vamos a salir del modo edición para ir al modo visualización. Una vez en modo visualización, damos clic sobre la palabra y nos lleva directamente al vínculo que nosotros hemos definido. Y una cosa que me parece más interesante, por ejemplo, vamos a seleccionar y crear un marcador para Babieca, para lo cual vamos a cambiar al modo edición. Vamos a seleccionar Babieca, ya lo tenemos creado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Amadís de Jaula, le insertamos un marcador y vamos a seleccionar, por ejemplo, Dulcinea de Toboso, le insertamos un marcador y la ventaja de la que estoy hablando es que podemos incluir marcadores a nuestro encabezado, con lo que desde cualquier parte del texto podríamos encontrarlos. Para ello hacemos lo siguiente: en el menú de insertar seleccionamos la opción encabezado y ya lo tenemos de aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Dulcinea. Vamos a incluir Amadís. Vamos a incluir Babieca. Pues podemos realizar como la forma anterior.
seleccionar este texto, le incluimos un enlace a nuestro marcador. En este caso era esta, aplicar, Amadís, hacemos lo mismo, marcadores, aplicar, Babieca, enlace, marcadores y aplicar. La ventaja que tiene incluir cabezado es que se incorpora en todo el documento. Si le damos al modo visualización, una vez más, tenemos un texto encabezado en todas nuestras páginas y en cualquiera de ellas podemos llegar a la palabra que nosotros hemos seleccionado. Por ejemplo, si le damos el clic en Amadís, nos llevará a donde está esa palabra. Exactamente lo mismo es lo que podría hacer con este párrafo entero. Seleccionamos, por ejemplo, todo el párrafo, le incluimos un marcador, nos vamos a nuestro encabezado, ponemos de donde habla de los pecados, seleccionamos el texto, insertamos un enlace con nuestros marcadores, aplicamos y ya está. Hasta aquí el ejemplo. Muchas gracias por la atención. Seleccionar y crear un marcador.